Bueno, buenas tardes a la gente que se va sumando. Hoy vamos a estar conversando con Rebeca Nijovic, así que bienvenidos todos. Es una charla muy esperada, con muchas preguntas, con muchas cosas para pensar. Así que bueno, ahora un ratito le voy a hacer entrar a Rebeca. Les cuento que vamos a estar leyendo lo que ustedes van opinando, las consultas que van escribiendo. Así que bueno, la idea es estar construyendo entre todos estos pensamientos hacia una escuela diferente, hacia una escuela con sentido. Dicho esto, y no perdemos tiempo, vamos a ver si ya estamos. Muy bien. Hola Rebeca, Hola, ¿cómo estás, Nicolás? muy bien, ¿y vos? Bien, bien, por suerte bien, todo bien. Bueno, mucha alegría de que estés compartiendo este espacio. Eh, Bueno, Muchos docentes, familias que quieren escucharte, que quieren bueno, analizar un poco estos cambios que se vienen en la educación. Así que una alegría bárbara que estés participando. no, gracias por invitarme, un placer estar en contacto siempre con los maestros, con las maestras, siempre es muy placentero, así que gracias. Bueno, Rebeca, les cuento a todos los docentes, a las familias que están, que hoy vamos a hacer vamos a pensar sobre algunas ideas del libro de Rebeca Nijovic que escribió con Graciela Capelletti, que se llama El sentido de la escuela secundaria, que mañana, por cierto, mañana lo presentan, está en el link en el bio de Rebeca para que, para que puedan acceder. Y también, bueno, este libro está pensado más en el nivel secundario, pero bueno, yo soy director del primario y hay muchas cosas muchas escrituras, muchas frases que me parece que está bueno revisar porque si bien está escrito específicamente para el nivel secundario, se puede abordar en los distintos niveles, ¿no es cierto? Me parece. Sí, en realidad, digamos, lo pensamos en la parte de ejemplos de los proyectos más para la escuela secundaria, pero en realidad la concepción de enseñanza que planteamos, la idea de preguntarse por qué el sentido de lo que enseñamos, el lugar del estudiante digamos, en la situación de aprendizaje son contenidos, digamos, que son más universales. Obviamente, después uno hace adaptaciones o piensa, bueno, que a veces eso le sirve para disparar ideas para pensar, que no es que, bueno, copio el modelo, pero me parece que preguntarse por el sentido de qué vale la pena enseñar, preguntarse cuáles son hoy las estrategias. Obviamente que es un libro que nosotros lo terminamos de escribir antes de que empiece la pandemia, pero que hay preguntas que son preguntas que mantenemos hoy con la pandemia, pero en realidad son preguntas más profundas que vienen de antes, digamos, preguntarse por el sentido de la enseñanza, ¿es con pandemia o sin pandemia? Obviamente toma otras características, otras dimensiones, analizarlo hoy, pero en realidad son preguntas que vienen de antes y elegimos la escuela secundaria en particular en el libro porque, bueno, ya sabemos que es el nivel que está más en crisis, digamos, en a cuánto los estudiantes participan de la escuela. Por otro lado, por las tasas de abandono, digamos, o de no finalización de la escuela secundaria, que son siempre mucho más altas que la escuela primaria. Entonces, bueno, ese fue un poco el motivo por Claro. cual decidimos escuela secundaria, pero como bien planteás, es un libro que te permite pensar en general en la escuela, ¿no? Seguro, tal vez la pandemia vino a ser visible en algunas situaciones, ¿no? Cuando uno se pone a mirar la escuela desde fuera de ella, que permiten analizarla un poco más. Mira, si te parece, elegí varias frases de tu libro que me parece que por ahí sería lindo ampliar. Te voy leyendo algunas, a ver, así podemos trabajar sobre ellas. Garantizar el derecho a la educación implica que los estudiantes deben sentir que el conocimiento es suyo. ¿Qué pasa con lo que yo, estudiante, sé? ¿Dónde queda? El descubrimiento realizado por el mismo estudiante es inmensamente más eficaz que las palabras, palabras, palabras.
Mm, Estos tres me parece como interesante para iniciar esta charla que mencionás en el primer capítulo, mm, que me parece que ya ubican al estudiante como protagonista, ¿no? mm. Sí, nosotros venimos, digo, no es nuevo describir que venimos de un modelo de transmisión, ¿no? De un docente parado hablando, digo, simbólicamente, y un estudiante sentado tomando apunte, escribiendo, escuchando, como modelo básico, ¿no? Y obviamente que hubo muchas innovaciones y encontramos muchísimos ejemplos de docentes que ya no trabajan así, pero sigue en el fondo primando la idea de primero te hablo, primero te explico, primero te cuento, primero te digo, ¿no? Y después. Eso por un lado, y me parece que eso, si nosotros vemos en particular, digo, a los adolescentes, la cantidad de cosas que ellos hacen por fuera de la escuela, como productores de conocimientos, como creadores de aplicaciones, como generadores de propuestas, iniciativas, ideas. Bueno, la pregunta es por qué no entra todo eso a la escuela como parte de la estrategia de enseñanza, no como una actividad extracurricular, ¿no? Eh, Nosotros cuando escribíamos el libro nos acordábamos de una de las charlas TED de un chico, de un adolescente, que creo que se llama Santiago, si no me equivoco, ya me voy a acordar, donde él cuenta cómo aprendió a programar, ¿no? Y que él después hizo una app para buscar personas perdidas, que al final se lo compró una empresa, ¿no? Sí. Y entonces, en el diálogo, digamos, en la presentación que él hace en TED, él dice, ¿por qué algo que a mí me interesa tanto, a lo cual yo le dedico tantas horas, tanta energía, no lo puedo aprender en la escuela? ¿No? ¿Por qué lo tengo que aprender como por fuera de la escuela? Entonces uno dice, bueno, es cierto que hay un mínimo de contenidos que uno quiere, que tiene que ver con la transmisión de una cultura, con que una generación no empiece de cero lo que otra generación ya, digamos, avanzó. Pero esto debería ser como lo mínimo, lo que uno define que, bueno, que todo niño argentino, que todo adolescente argentino debería poder aprender para construir un país, para tener ciudadanía, para tener elementos comunes. Ahora, eso es, podríamos decir, lo mínimo. ¿Cómo hacemos para articular los intereses? ¿Cómo provocamos intereses? Porque uno puede decir, bueno, también para que a alguien le interese algo tengo que provocarlo, ¿no? O sea, si uno le pregunta, y bueno, ¿y a vos qué te interesa? Por ahí te dice nada o no sé. Pero bueno, hay, digamos, hay una parte del rol docente que es esto, provocar, desafiar con preguntas, con hipótesis, con argumentos y contraargumentos. Entonces, lo ubicas en un lugar distinto. Y la segunda cuestión es que estos adolescentes, sobre todo los adolescentes, digo, fundamentalmente, son productores hoy de conocimiento. No es cierto que solo nosotros los adultos tenemos, ¿cuántas veces lo podemos ver con la tecnología, que es más fácil de verlo? ¿Cuántas veces le Claro. pedimos ayuda, los profesores en el aula pidiéndole ayuda a los chicos para usar alguna aplicación, por ejemplo? Ahora, ¿por qué eso no se considera aprendizaje y enseñanza desde un lugar distinto? ¿Cómo podemos ser productores de conocimientos? Nosotros también los docentes, por ejemplo, ¿cuántas veces planteas un proyecto que está tan estructurado que vos ya sabés el resultado final de ese Claro. proyecto? Y la pregunta es, o sea, ¿a vos entonces finalmente como docente tampoco te aportó nada? Cuando el proyecto debería ser, bueno, a mí también debería provocarme, ¿no? Si yo planteo trabajar un proyecto con los estudiantes, no tener la respuesta. Si ya está la respuesta, ¿para qué hacer el proyecto, no? O sea, el proyecto tiene que desafiar a encontrar respuestas no conocidas por mí, no conocidas por los estudiantes. Entonces, bueno, esa es la perspectiva que lo ubica el estudiante como protagonista, como alguien que puede enseñar también, como alguien que puede producir conocimiento, ¿no? Esa es la perspectiva, digamos, que en general tiene el libro con respecto al estudiante protagonista, ¿no? Sí, está clarísimo. El libro también habla sobre cómo, sobre la importancia de ese comienzo, de esa clase, ¿no? De la búsqueda de construir algún pensamiento distinto. Hay una de las preguntas, por ejemplo, que quería tocar ahora, que me parece que tiene que ver con esto, que dice, ¿qué se pierde un estudiante que falta hoy a mi clase?
Eh, el conocimiento se convierte en una herramienta para la acción solo si se permite entender la realidad sobre la que uno puede tener la posibilidad de actuar. Vos recién mencionabas este ejemplo, ¿no? Bueno, De un adolescente de buscar su interés, ¿no? Frente a estas frases que me parecen súper interesantes, la pregunta por ahí que yo pensé para hacerte es, ¿habrá que pensar escuelas en contexto? Digamos, que los contenidos puedan involucrarse en la realidad de los problemas de los pibes, sus intereses, sus vidas. ¿Será un momento en el que habría que empezar a pensar el afuera y el adentro como un mismo camino para pensar esas realidades? es que, mira, la escuela de puertas abiertas, ¿no? La escuela no es un claustro cerrado donde no entra lo que pasa afuera y no sale lo que hay adentro, ¿no? Pero históricamente la escuela fue así, digamos, cerrada. Yo me acuerdo, yo iba a una escuela en Parque Patricios, a una escuela pública en Parque Patricios, de escuela primaria. Y la escuela tenía atrás el jardín de infantes, al cual yo no había ido. Y tenían una casita en realidad, de esas de madera, bastante grande, donde vos levantabas el techo y adentro estaba la cocina, el baño, ¿no? Una casa de juguete, pero bastante grande. Y a mí me fascinaba ir a ver esa casa, pero estaba prohibido cruzar la puerta que separaba la primaria, venía de la primaria, estaba el comedor escolar y atrás el jardín. Estaba prohibido, ¿no? Al interior de la propia escuela, ni siquiera ya, Claro. obviamente, salir, ¿no? Este, y yo siempre traigo ese recuerdo y digo, yo tenía una curiosidad, ¿no? Eso era mirar, levantar la tapa y la escuela no te lo permitía de alguna manera. Entonces, la pregunta es, si los chicos de hoy tienen eh, tanta información, tienen tanto acceso a tantas cosas que pasan por afuera de la escuela, eh, ¿por qué no permitir que eso forme parte de la escuela? Sumar, no quiero decir en lugar de lo que hay que enseñar, ¿no? Pero eso nos lleva a la pregunta, ¿cuántas de las cosas que enseñamos hoy perdieron sentido? Tomando ahora, por ejemplo, la pandemia, ¿no? ¿Cuántas cosas perdieron sentido? ¿Cuántas cosas vale la pena más enseñar hoy en aislamiento que seguramente si estuviéramos en presencial tal vez no lo estaríamos pensando, ¿no? Yo el otro día hablaba con unos profes de matemática con todo el respeto a la matemática y decía, bueno, imagínate que ahora vas al Zoom y decís, voy a dar una clase de derivadas. Bueno, logra, ¿no? Incorporar a los adolescentes, ¿eh? Y no es porque no haya maneras de. La pregunta es, ¿ese contenido es más prioritario que otros hoy en este contexto en el que estamos? ¿Es lo mismo enseñar esto en Jujuy que en Buenos Aires? ¿Es lo mismo enseñar esto en un contexto desfavorable, sin conectividad, que en un contexto que sí lo tenga? Entonces, eh, me parece que las escuelas debieran poder tener un núcleo común a todo, digo, ciudadano argentino y un núcleo particular que atienda el contexto de la escuela, los intereses de los estudiantes, las preocupaciones que tienen los estudiantes que no son solo del contexto donde vive, por supuesto, uno dice, bueno, hoy tenemos preocupación por el cambio climático, sí, lo tenemos, y no es una preocupación particular de mi lugar donde vivo, seguro que es una preocupación mundial. Ahora, en mi lugar impacta de una manera diferente a otro, entonces no es, no vamos a hablar de nada que no sea de mi lugar, porque tampoco se trata de achicar, ¿no? Sino justamente ampliar los canales, los contactos. Bueno, entonces me parece que sí poner en contexto, sí trabajar con las problemáticas que les interesen a los estudiantes. Uno puede pensar hasta en la vida cotidiana, ¿cuánto mejor vos te vinculás con algo cuando tenés opciones? ¿Y cuán distinto te vinculás si te dicen, esta es la única opción, sí o sí? ¿No?
en términos de aprendizaje hablo, no hablo en términos de Claro. poner un límite, ¿no? Y decir, hay que ponerse tapabocas es obligatorio, no es si elegís o no, y hay una razón. Ahora, es como si yo te dijera, todos los tapabocas tienen que ser negros. Bueno, la pregunta, ¿por qué? ¿No sería más fácil si vos Claro. te resistís a usar el tapabocas que te ofrezca de colores o con qué banda de música te gusta, entonces que le imprimas, ¿no? Seguramente va a encontrar mayor conexión Sí, hay tuya con eso. creatividad también. Absolutamente, absolutamente. Entonces, bueno, me parece que pensar en el sentido de que vale la pena aprender tiene que ver con mirar el contexto, tiene que ver con mirar los intereses de los estudiantes y pensar desde la enseñanza cómo ofrecemos opciones, o sea, en qué podemos ofrecer opciones para que elijan y después hacer una actividad, digamos, reflexiva. Bueno, contame por qué elegiste. Vos querías un, no sé, un barbijo con Batman. Bueno, ¿por qué? ¿Qué te gusta de Batman? Y entonces abramos una discusión si los superhéroes existen, no existen, quién es un superhéroe hoy y quién y abrís ahí un mundo de relaciones de un tema que inicialmente fue el barbijo con Batman o el barbijo obligatorio negro, ¿no? Eh, entonces, bueno, esas preguntas a mí me parece que son las preguntas que nos tenemos que hacer hoy. Claro, algo de tomar también lo que sucede, ¿no? De tener esa sensibilidad para poder percibir esas cosas que van pasando en un aula, en un patio, en contexto con los alumnos. Esto que vos mencionás, ¿no? Estos modos de pensar una escuela con un alumno protagonista, me abre otra pregunta, que es los modos de estar en la escuela también, ¿no? Cómo pensar un estudiante protagonista no solo de su recorrido, de su aprendizaje académico, por decirlo de alguna manera, sino de un estudiante que puede intervenir en ese espacio escolar. ¿No? Ustedes en el libro mencionan sobre los espacios, en algún momento del libro pasan a hablar sobre los espacios, sobre los multiespacios, sobre las distintas formas en que se pueden utilizar los espacios, ¿no? Me parece que ahí también hay un lugar que se le puede dar al estudiante y que ese estudiante, cuando se ubica en ese contexto, también se genera un movimiento, ¿no? Entonces me Ujú. parece que la gente debe aprender también, debemos aprender a trabajar con ese movimiento al que por ahí no estábamos acostumbrados, ese movimiento que otros pueden pensar que está descontrolado y sin embargo hay creación ahí, ¿no? Totalmente. Digamos, dos cosas me parece. Una es la del movimiento que no tiene que ver con la idea de perder el control, ¿no? Porque uno imagina eso, viste que a veces te dicen en la escuela, bueno, cuánto ruido que están haciendo en este curso, y vos decís, bueno, no, no es ruido, están trabajando. Claro, ¿Cuál sería, digamos, el parámetro? Que solo se trabaja si se está en silencio, ¿no? Bueno, entonces uno dice no. Pero cuando nosotros planteamos el tema de los espacios, que lo venimos trabajando hace mucho, no, por supuesto hay algunas primeras respuestas desde, te diría, desde lo prescriptivo, desde lo legal, desde lo normativo, que te dice, bueno, un alumno no puede estar solo en un lugar porque si le pasa algo, ¿no? Un tema de seguridad. Eh, Vamos a pensar cómo usar espacios teniendo en consideración el tema de seguridad. Es decir, no voy a decir, bueno, los largo, hagan lo que quieran, vuelvan cuando quieran. Digo, no, la propuesta del uso, cómo me voy a apropiar, cómo los voy a ampliar las interacciones, es decir, bueno, si vamos a usar, por ejemplo, el patio para hacer una actividad, no para el recreo únicamente, ¿no? Bueno, ¿con quién lo voy a compartir? ¿Con otro grado? ¿Con un grupo más de chicos más chicos? ¿Con un grupo de chicos más grandes? ¿Lo vamos a usar para qué? O sea, ¿cuál es el sentido de hacer una actividad en el patio? ¿Está bien? Porque llevarlos al patio con la carpeta y las viromes para que se sienten simplemente para tomar aire, diría, no es el sentido de la apropiación del espacio. Entonces, me parece que el tema de el uso diferente, salir de las cuatro paredes del aula y compartir los espacios que se tengan, porque acá no se trata, bueno, si mi escuela tiene,
¿qué es lo que tenés? Porque puede ser también la plaza de enfrente de la escuela, ¿se entiende? Puede ser la biblioteca pública que está a 2 cuadras de la escuela. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece que en lo que vos recién planteabas, hay un tema que es desarrollar mucho más para nosotros los docentes la capacidad de escucha. Nosotros como docentes estamos acostumbrados a hablar mucho, ¿no? Y me parece que en algún lugar hemos perdido esa capacidad de escuchar empáticamente, ¿no? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás queriendo decir? ¿No? ¿Qué de lo que decís lo tengo que registrar y voy a ver cómo lo resignifico? Pero los chicos dicen, los chicos, los adolescentes, dicen muchas cosas, muchas más de las que nosotros a veces escuchamos, ¿no? Y en esa escucha tienen muchas ideas. Mira, cuando eh, el año pasado, creo, en la experiencia que está haciendo la Vicaría de la Ciudad de Buenos Aires con un grupo de escuelas piloto, una de las actividades que hicieron fue pedirle a los chicos que contaran cómo es la escuela del futuro, qué querrían, ¿no? Cómo se la imaginan. Y uno dice, después de escucharlos, tomemos sus ideas, ¿está bien? Porque tienen mucho para decir acerca de, o sea, la voz de los estudiantes, y ahora mismo lo estamos viendo en este periodo de pandemia, bueno, escuelas que entrevistan a sus alumnos y los chicos dicen qué les pasa con el Zoom, qué les pasa con el Instagram, qué les pasa con las redes, qué les pasa cuando el profesor se para frente a la pantalla, qué les pasa cuando le mandan las tareas y está solo en su casa. Y me parece que ahí hay una riqueza que obviamente es material para reflexionar, o sea, es material que uno tiene que tomarlo y no es que, bueno, ellos dijeron que queremos celeste, entonces ahora hacemos celeste. Bueno, escuchemos lo que dicen, pensemos, discutamos con ellos, miren, alguno dice celeste, alguno planteó blanco, alguno planteó amarillo, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Nos dividimos? ¿Exploramos los 3 colores? ¿O hacemos un consenso y elegimos uno? O sea, dicen muchas cosas y tenemos que aumentar nuestra capacidad de escucha, ¿no? Que me parece muy importante junto con el tema, digamos, del movimiento. Obviamente el movimiento hoy no lo podemos pensar de esa manera por las condiciones en las que estamos de Claro. aislamiento, pero fíjate que vamos a tener que pensarlo para el regreso, ¿no? Y entonces uno dice, ¿qué hacemos? No se pueden juntar. Entonces separados y nunca más o pensamos creativamente sin transgredir ninguna norma sanitaria, por supuesto, pero bueno, ahí está nuestro ingenio y la de los chicos. Bueno, miren chicos, Claro. tenemos esta restricción. ¿Cómo hacemos entonces? Imaginemos cómo podríamos hacer un trabajo en equipo si tenemos que estar a 1,5 metros de distancia. ¿Cómo hacemos? ¿Lo hacemos? ¿No lo? Bueno, ese ejercicio me parece que también democratiza los procesos de enseñanza, le genera al estudiante pertenencia, ganas de ser parte de, y bueno, me parece que eso va a desplegar ahora un poco pensando en el regreso, ¿no? A qué escuela, este, obviamente todo esto que yo digo lo digo siempre en contexto, ¿eh? No es lo mismo en un lugar que tienen conectividad que en un lugar que no tienen, no es lo mismo en un lugar que hay agua potable y en un lugar que no hay, o sea, de ninguna manera estoy generalizando, lo que estoy diciendo es Claro. que tenemos que escuchar más al estudiante y ver qué hacemos con lo que tenemos. Y Exactamente. allí, Ustedes en el libro lo nombran como competencias, ¿no? Nombran la perseverancia, empatía, confianza, bienestar personal, habilidades de escucha, que es justamente lo que estabas mencionando, pensamiento crítico, toma de decisiones, trabajo en equipo, ideas y liderazgo. Son las competencias que mencionan en el libro que me parece que hacen referencia a estas cosas que también se enseñan, ¿no? Son un trabajo cotidiano del aula, ¿no? A ver, te voy a compartir ya otras frases del segundo capítulo que también me parecen interesantes para debatir acá, que puedan escuchar los docentes. Los docentes en general tienen como propósito hacer reflexionar a los estudiantes. Y aunque esa reflexión requiera tiempo, sin embargo, se apura a los estudiantes para que respondan o resuelvan una tarea.
enseñar habilidades de pensamiento requiere configurar escenarios didácticos que permitan que se ponga en juego, que se explore, que se construya. Lo que enseño contribuye a formar estudiantes más reflexivos y autónomos. Bueno, nosotros ahí tomamos unas competencias que plantea Fulan, que está haciendo un desarrollo bien interesante en muchos países del mundo, incluido nuestro vecino Uruguay, donde plantea el trabajo, digamos que él las identifica como las competencias más importantes que habría que enseñar y por supuesto se puede discutir porque hay distintos autores planteando distintas competencias o capacidades que se las llaman de diferentes maneras a lo largo de Latinoamérica, pero me parece que hay que enseñar esas capacidades para formar un estudiante autónomo. Nosotros hemos visto justamente a partir de la pandemia y del aislamiento, cuán necesario hubiera sido tener estudiantes con más desarrollo autónomo. Algunos, obviamente, frente a la situación de tener que resolver tareas solo en su casa, han aprendido y han, digamos, desarrollado autónomamente, intuitivamente, con ayuda de sus familias, depende, digamos, pero muchos otros no. Y eso en parte digo, no, porque uno no puede tomar, no puede hablar de generalizaciones hoy cuando a cada uno le pasaron cosas distintas frente a la pandemia, la situación de cada familia, de cada casa, digamos, es un mundo particular, pero hemos visto poco desarrollo de autonomía en muchos estudiantes porque la escuela se propone siempre ese propósito, digamos, lo define, pero nunca hay tiempo, siempre hay que correr detrás de las notas, detrás de... Entonces, es muy importante, no solo para la escolaridad, sino para la vida en sociedad, que un estudiante sea autónomo, sea capaz de, por ejemplo, gestionar y organizar su tiempo, sea capaz de decidir, por ejemplo, de elegir la mejor manera en que él demuestra lo que aprendió. En realidad, digamos, muchas capacidades de estas del aprender a aprender, debiéramos enseñarlas, debiéramos dejar tiempo para que las practiquen, digamos, en la escuela, porque forman parte, digamos, porque uno no podría, nosotros no podemos hoy decir, este tema le va a servir para el futuro, porque en un mundo cambiante como el que estamos, ¿quién puede decir este contenido lo vas a necesitar para cuando seas grande? Imposible. Pero sí podemos apostar a que estas capacidades o estas competencias, digo, capacidad para analizar críticamente, entiendo que por ahora tampoco seguro 100% no, pero seguramente es algo que vas a usar, que va a venir, Claro. que en este mundo tan cambiante todo el tiempo vas a tener que ser flexible, que tomar decisiones, que mirar críticamente. Entonces, bueno, enseñemos esas cosas, dediquémosles tiempo a enseñar eso, ¿no? Y esa es un poco la idea acerca de las competencias ahí en el libro. Curiosamente, ustedes, parece increíble esto que mencionás, ¿no? Que lo escribieron antes de la pandemia, porque hay una frase que dice, formar personas que sepan cómo actuar cuando se enfrentan a situaciones para las que no estaban preparadas, ¿no? Cuán, cuán presente es en esta situación de ahora, ¿no? Y abriendo algunas preguntas sobre este capítulo, se me ocurrió consultarte qué movimientos considerás que pueda hacer un docente para comenzar a pensar un cambio en el espacio escolar, tratando de buscar la profundidad del aprendizaje y las habilidades a desarrollar. Ustedes hablan mucho de esto de profundizar en un aprendizaje y no tratar de abarcar, digamos, mucho y no ir a fondo, digamos, en este recorrido, que es lo que no permite empezar a trabajar estas habilidades, competencias que mencionamos, ¿no? Sí, la idea, digo otra vez, no es por la pandemia, sino que se viene discutiendo hace bastante tiempo de enseñar menos cantidad de datos, de información, porque eso hoy lo puedes encontrar, digamos, solo, y de ahí viene la pregunta, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se pierde un alumno que faltó hoy a mi Claro. clase si yo lo que hice fue dar datos y fechas hechos históricos y
la verdad que podía haberse quedado en su casa hoy lo levanta de internet, de un libro o de lo que sea. Entonces, ¿qué tiene sentido que suceda entonces en un aula? Bueno, enseñemos estas habilidades, estas competencias, estas capacidades, pongámoslas en práctica. Por ejemplo, una cosa muy sencilla, si vos le pedís a los estudiantes que busquen autónomamente información en internet sobre X tema, bueno, ¿cómo, cómo sabés si la información que está buscando la podés validar científicamente? ¿Cómo sabes? Entonces, qué haces para darte cuenta? O pones en el buscador y el primero que te aparece lo abrís y usás eso. Bueno, eso digo, como un ejemplo bien chiquitito. Hay que Sí. enseñarlo, hay que enseñar criterios para buscar sitios válidos científicamente. ¿Cómo haces hoy para distinguir una noticia falsa, ¿no? De tantas que circulan con qué hacer con el coronavirus, de informaciones? ¿Quién la da? ¿La da un organismo oficial? ¿La da un científico? ¿La da un libre pensador? ¿La da un filósofo que está devenido hoy en agente sanitario? O sea, bueno, ese ejercicio de enseñar, por ejemplo, a seleccionar, y después, además de enseñar a seleccionar, decir, bueno, contame, ¿a vos qué estrategia te resultó más fácil? Y vos me contás una que yo por ahí no conocía, y entonces además aprendo, no, mira, yo empezaba haciendo una lista, y vos me decís, pero no, Rebeca, no hagas una lista, mira, si entras por acá, todo ese ejercicio de lo que se llama hacer visible mi modo de aprender. Eh, Hay que ponerle foco a eso. Hoy será con San Martín, mañana con Belgrano, digo, pasado con los estados del agua, y no estoy diciendo que no hay que enseñar esos contenidos. Nosotros no podemos enseñar a pensar en el aire. Si yo te digo, Nicolás, pensá, y vos me decís, decime qué, en qué querés que Claro. piense. ¿Está bien? No, sentate y pensá. No, o te digo, desarrollá tu capacidad de argumentar. Puede ser que te diga argumentar sobre lo que vos elegí un tema y argumentá, o te digo, mira, quiero que argumentes a favor y en contra de vacunarse o no vacunarse. Y te digo, para argumentar tenés que buscar información. No te estoy pidiendo tu opinión inicialmente, después te la voy a pedir. Primero te digo, busca evidencia científica para decirme, hay que vacunarse, y busca evidencia científica para decir que no, y después dame tu opinión. Bueno, entonces estoy juntando contenidos, saberes, conceptos con habilidades de pensamiento. O sea, van juntas. Lo que pasa Y que con un hasta contexto, ¿no? Que por ahí genera el más contexto, interés. obvio, absolutamente, el contexto de base. Lo que pasa es que nosotros venimos de trabajar en diseños curriculares históricamente, ¿no? Súper centrados en contenidos. Claro. Entonces, lo que necesitamos es juntar las dos cosas. Como no venimos desarrollando tanto la parte de competencias o de capacidades, hay que dedicarle tiempo en toda la escolaridad. Esto no es para la escuela secundaria o para la primaria, es para todos los niveles de escolaridad, incluida la universidad. O sea, aquí es un aprendizaje y una práctica que hay que sostener a lo largo de toda la escolaridad. Sí, seguro cuando nace también estas propuestas, abarcan también varias áreas, ¿no? Ustedes en el libro hacen mención, dejan una pregunta abierta, que es posible pensar la clase dejando de considerar como única variable la disciplina que me propongo enseñar. Y también, le cuento a la gente, pues súper interesante en el libro, presentan específicamente proyectos en los cuales distintas áreas participan en ese proyecto que presentan matemática y educación física, ¿no? Con la visión de la realidad que hay hoy entre estas dos áreas, ¿no? Desde la competencia deportiva, desde que hay mucha matemática en los jugadores de fútbol, de básquet, en el control de lo que corren. Me parece que hay incluso propuestas que bajan a tierra, ideas muy interesantes para pensar, ¿no? Es decir, hay que salir un poco de tengo que enseñar mi contenido, pero ¿dónde también puedo llevarlo, ¿no? ¿Con quién puedo trabajar? La gente va escribiendo sobre que pareciera que en el nivel medio, y por ahí ustedes trabajaron más sobre este nivel, tal vez por esto, por el contexto o por la organización escolar, por los tiempos, pareciera más complejo pensar estos movimientos. ¿Puede ser esto? Sí, claro, digamos, es muy difícil innovar en la escuela sin cambiar
parte de la gramática escolar. Es decir, suponete que yo quiero trabajar educación física y matemática juntos y resulta que cuando armo el horario, el profesor de educación física viene los lunes y el de matemática los viernes. Entonces, digo, desde eso tan básico como es en el caso de la escuela secundaria, la organización horaria, hasta obviamente pensar si hay que seguir teniendo una escuela secundaria tan armado por disciplinas o cuánto la escuela secundaria puede enseñar algunas cosas desde la disciplina y otras de manera más integrada, digamos. Son preguntas que hay que poder hacerse porque no es simplemente, bueno, yo cambio lo que voy a hacer adentro de mi aula, que está bien, por supuesto, y alentamos siempre a cambiar por todos los lados, digo, de abajo para arriba, de Sí, derecha ustedes para izquierda, mencionan que todo el eso tiempo. sucede y que está bueno, pero digamos, hay una mirada más institucional, por decirlo de alguna manera, que respaldaría a los docentes en este caso, ¿no? Si se genera alguna modificación de tipo organización, ¿no? Y un proyecto bien claro. Totalmente, totalmente, porque hay que, digamos, no es solamente un cambio en términos pedagógicos, el cambio también es en la estructura, en la organización, en los criterios de agrupamiento, en los criterios de contratación de los profesores, en preguntarse si, por ejemplo, en la escuela, para dar un ejemplo de primaria, no solo de secundaria, bueno, cuántas experiencias ricas hay de organización ciclada, no por grado. Entonces vos decís, bueno, de primero a tercero hay algunos días donde los chicos están en su grupo, digo, primero A, pero hay algunos momentos donde están mezclados todos porque están trabajando con cosas que tienen que ver con los intereses de los chicos. Y hay otros momentos donde están trabajando juntos todos los que tienen más problemas con los problemas de matemática y en otros grupos los que tienen más problemas con la escritura. Y esta idea de flexibilidad, que obviamente en la primaria es más fácil pensarla porque el maestro está los 5 días Claro. ahí. En la secundaria, si seguimos con este régimen de un docente 2 horas por semana en una escuela, dos en otra, bueno, de hecho las experiencias, las escuelas, por lo menos acá en ciudad, que han podido, que tienen hoy lo que se llama profesor cargo, ¿no? Donde el profesor tiene adjudicada todo su bloque horario de 20 o 25 horas en una sola escuela, te permitiría trabajar, por ejemplo, flexibilizar, hacer proyectos, porque los tenés todos los días, y entonces da lo mismo que el de la clase a la mañana temprano o la de más cerca del mediodía cuando está su colega de otra disciplina. Entonces, los cambios no son solo, digo, en la enseñanza o pedagógicamente hablando, sino también necesitamos acompañarlo con la organización y obviamente con Y el la contexto. No es capacitación, lo ¿no? mismo no es lo mismo una escuela agrotécnica, una escuela rural, una escuela de educación especial, el nivel inicial, o sea, estamos diciendo algunas generalidades que por supuesto después hay que pensarla en contexto, en nivel, en modalidad, en con qué docentes contás, quiénes son los docentes que tenés en tu escuela, a qué los podés desafiar y a qué no, reconociendo que también los docentes somos diversos, no somos todos iguales. Entonces, ¿cómo podemos articular todas estas cosas? Y obviamente, en los casos que voy a decir, no, no los puedo juntar, tengo profesores taxi, 2 horas a cada. Bueno, la pregunta es, si eso es lo que tengo, ¿qué hago con eso? ¿Se entiende? Porque si no, Clarísimo. siempre el pensamiento es, bueno, lamentablemente no puedo, lamentablemente no, que en muchos casos es cierto, pero entonces juguemos al revés. Tengo 2 horas, vengo a la escuela solamente 2 horas. ¿Hay algo que pueda ser distinto a lo que estoy haciendo en estas 2 horas? Soy el director de esa escuela, digo, este docente viene 2 horas, pero le sale muy bien hacer tal cosa. Bueno, ¿cómo puedo aprovechar ese docente de una manera distinta? Bueno, jugamos con todas las variables juntas, ¿no? Cuando vos mencionás en el escrito de hablas heterogéneas, también que me parece que viene de la mano de este libro, algunas posibilidades de agrupamiento, ¿no? Me parece que queda clarísimo que lo mencionás desde el lugar
desde los desafíos, ¿no? De los desafíos constantes que pueden tener los niños y niñas en distintas áreas. Me parece que bueno, esto viene a pensar esto que decimos, ¿no? Que en el nivel primario, agrupar no solo por edades puede ser más sencillo, pero también vale aclarar que también se puede agrupar dentro de un mismo grado, ¿no? No necesariamente las formas de agrupamiento son muchísimas. Nosotros este año empezábamos un proyecto de reagrupamientos en nuestro cole. Bueno, tenemos una situación que lo complicó un poco, pero bueno, antes, como te mencionaba, vino el momento de capacitación, de leer, de debatir, de pensar. Me parece bueno, que estos desafíos también motivan no solo pensando en que va a ser mejor para los chicos, o que le va a dar más posibilidades, o que va a ser una escuela más justa también, sino también un desafío personal, que me dan más ganas de ir a trabajar, de estar contento, de ir superándome. Me parece que, bueno, que eso convoca desde los dos sentidos, ¿no? Hay un capítulo muy interesante en el que empiezan a trabajar sobre la evaluación formativa. Yo, de mi experiencia estudiando en Flaxo, tuve la oportunidad de tener unas devoluciones muy interesantes, y lo relaciono mucho con este capítulo que ustedes mencionan, porque se trabajaba sobre una escritura y nunca el profesor me dijo si algo estaba bien o estaba mal, sino que desde la pregunta me fue ayudando a ir desarrollando algo que se escribió durante un año entero, ¿no? Entonces, cuando leo este capítulo y voy para atrás y veo esa forma en la que yo me encontré como estudiante, me parece que hay algunas frases que están interesantes, que también estuve eligiendo del libro, que nos hacen a pensar sobre qué es la evaluación y salir un poco de esa idea de tener que tomar algo escrito de cierre bimestral o esa cosa que sucede, que sigue sucediendo, ¿no? Para pensar una evaluación constante, que de alguna manera la pandemia también, que nos invita a no calificar y a evaluar, nos hace pensar sobre este modo de evaluar, ¿no? Te voy a compartir algunas frases que me parece que son muy interesantes. Aumentar la capacidad de pensar y reflexionar, evaluarse a sí mismo y a sus pares. La evaluación como oportunidad de aprender. Esto me parece muy destacado, ¿no? Pensar que esa instancia es una instancia más de aprendizaje, como cualquier hecho que sucede en la escuela, ¿no? Como pensar un acto. Un acto lo presento para los padres, o en ese acto que los chicos hacen algo, están aprendiendo algo y todos estamos aprendiendo de eso, ¿no? Me parece que hay una idea de producir pensamiento que hace también a este contexto de evaluación. Si al momento de ofrecer retroalimentación la mirada está puesta en los errores, el estudiante no suele realizar ninguna acción al respecto. Esto lo mencionabas anteriormente, ¿no? Y por último, ofrecer preguntas para que los estudiantes revisen su producción. Yo me sentí muy identificado con estas frases porque, digamos, las vi como estudiante. Por ahí algunas preguntas que me parece interesante hacer dentro de este capítulo es la evaluación como recorrido constante de proceso de aprendizaje presenta una forma de aprender distinta. No hay un bien o un mal, hay un punto de partida y trabajamos en un recorrido posible, digamos. Cuando nosotros pensamos en la evaluación y claramente despegada en el sentido de no asociar que evaluar solamente es calificar. La evaluación, por supuesto, que en algún momento es calificar porque hay una certificación, porque el sistema educativo pide que certifique que ese alumno aprobó, desaprobó, está bien, es decir, no estamos diciendo que eso no hay que hacerlo, pero ese no debe ser el eje de la evaluación. La evaluación tiene que ver justamente con el acompañamiento al estudiante, con hacerlo pensar, con ayudarlo a que autónomamente él pueda reconocer el recorrido que hizo, las invitaciones, digamos, que estamos haciendo en estos momentos que no hay que poner nota, es que justamente esto, el estudiante pueda reconocer en qué avanzó, qué pudo lograr, con qué sigue teniendo dificultades, cómo nosotros los acompañamos sin la expectativa que obviamente tiene su tradición, ¿no? El estudiante te dice, bueno, pero ¿qué nota me saqué? Bueno, profe te dice finalmente, está bien todo lo que me dijo, pero ¿aprobé o no aprobé? ¿No? Como, bueno, hay una historia detrás de esto. Claro. Entonces uno dice, bueno, obvio que en algún momento hay que poner la nota, pero uno puede decir todo el recorrido
es un recorrido para te acompaño, pensamos juntos, te hago preguntas para que vuelvas a pensar en tu trabajo. Ahora, todo eso se puede hacer si la propuesta de enseñanza fue significativa. ¿Está bien? Si la propuesta de enseñanza fue, te doy clase expositiva todo el tiempo, toma nota y después te pido una prueba con 5 preguntas, digo simbólicamente, ¿qué te voy a devolver, Nicolás? Si está bien, la respuesta es correcta o no es correcta. ¿Qué devolución te voy a hacer? ¿Qué pregunta te voy a hacer? Sí, te puedo preguntar, ¿por qué te olvidaste de poner la fecha? Y vos qué me vas a contestar, no me di cuenta. Claro. Y de esa Sí, sí. conversación, nada, absolutamente nada. Entonces, si la propuesta fue desafiante, interesante, provocadora, si vos trabajaste con esa propuesta, si fuimos haciendo paradas en el camino para ver cómo están avanzando, qué dificultades tienen, qué estrategia hay que cambiar, modificar, pues vas a llegar aún al momento en que yo tenga que poner la nota, digo, muy tranquilo vos como estudiante y muy tranquila yo como profesora. Ahora, eso implica cambiar un paradigma que lleva añares, ¿sí? Cuyos, digamos, cambiarlo no solo para los docentes, cambiarlo para la familia, que las familias entiendan que estamos evaluando, pero no de la misma manera que antes, que los mismos chicos entiendan. Los chicos, hoy hemos visto, digamos, en este periodo de aislamiento, muchos profes que me decían, pero escúchame, los chicos me piden la nota. Una vez que no tenemos que poner nota y los chicos me piden la nota. Bueno, claro, venimos de una historia que no se borra en 3 meses de pandemia, y bueno, ya está, aquello, ¿no? Hay que trabajar, hay que capacitar a los docentes, hay que acompañar a los docentes, porque tampoco porque un docente tendría que saber evaluar de esta manera si se formó de otra manera y hace por ahí 30 años que evalúa de esa manera y le piden que evalúe de esa manera. Entonces de repente ahora, y no, ahora no evalúes así, cambia. Y no es un cambio de remera, ¿no? Es un No, cambio. seguro. Yo venía pensando esto que decía Rebeca, que también hoy la institución, escuela, familia, digamos, necesitan más que nunca, ¿no? De uno con el otro, digo, nos refleja una realidad que debería ser en el contexto físico de la escuela también. Y en esto digo, capacitarnos los docentes, los directivos, pero también tener un claro mensaje hacia las familias, ¿no? Que, sobre estos temas. Me parece que uno no puede de repente decir, bueno, no tomes ninguna evaluación escrita y sin explicar el sustento pedagógico, por decirlo de alguna manera, hacia las familias en función de que se está evaluando constantemente. Porque vos, si vos le preguntás a un maestro, sin que tome ninguna prueba escrita, cómo encuentra uno por uno a sus alumnos en cierto contenido, en cierta área, seguramente lo van a saber. ¿Cierto? Me parece que hay una cuestión formal a veces que tiene que ver con esta evaluación escrita que mencionamos, que no es del todo necesaria, que como decís vos, dentro de los parámetros legales o de la forma que hay que calificar, estamos abarcando desde otro lugar, pero hay una evaluación constante, un recorrido, una manera de pensar, que tiene que ver con estas competencias que mencionamos anteriormente. Digamos, Uh-huh. ¿cómo hago para devolverte algo que te haga seguir pensando, ¿no? Como decía el COVID, como que te presente un estado de pensamiento constante, crítico, para mirar tu trabajo, para mirar el de tu compañero, el de tu compañera, escucharlo, debatirlo, presentarlo, ¿no? Muchas cosas se hacen en la escuela y no se muestran también, ¿no? Hay como un montón de Uh-huh. ideas por todos lados y no se terminan mostrando, no se terminan presentando. Bueno, me parece que esto de mostrar lo que uno hace también le da un sentido, ¿no? En particular a lo que estamos trabajando. No, totalmente. Y además está claro que estamos evaluando todo el tiempo, los docentes estamos todo el tiempo evaluando. El tema es qué contenido le ponemos a esa palabra que estamos evaluando. ¿Qué quiere decir? ¿Que estamos tomando prueba escrita todos los días? Bueno, no. Nosotros, digamos, tenemos diría, una cierta obligación de orientar a los padres también y decirles, miren, nosotros lo que estamos haciendo ahora es recogiendo evidencias de aprendizaje. Estamos recogiendo avances de sus hijos en relación a los aprendizajes. Y esas evidencias las recogemos a veces por escrito, a veces en forma oral, a veces en forma individual, a veces de a pares, a veces oralmente cuando los escuchamos en un Zoom, a veces
cuando nos mandan un texto escrito, o sea, estamos diversificando las evidencias de aprendizaje. Y además estamos ayudando o enseñándole a su hijo a que aprenda él a reconocer cómo está aprendiendo, qué recorrido está haciendo, qué le resulta fácil, qué le resulta difícil. Entonces también estamos desarrollando autoevaluación, evaluación entre pares, o sea, todo esto hay que comunicarlo, explicarlo, mostrarlo, porque también es nuevo para las familias. Entonces, y las familias están en estos momentos, como sabemos, mediando los aprendizajes, o sea, necesitamos familias aliadas entendiendo lo que estamos haciendo desde su rol de papá y mamá, ¿no? Desde su rol de expertos en educación, justamente desde el rol que tienen, que son padre o madre. eh, entonces me parece que ahí también tenemos nosotros que avanzar con la orientación a la familia, ¿no? Sí, claro que también en estos tiempos nosotros solemos hablar mucho de diversidad y creo que en estos proyectos que mencionás vos sobre los reagrupamientos o modos de estar en la escuela, lo diverso debería ser tratado, ¿no? Como darle a cada uno lo que necesita. En algún momento mencionás sin descuidar aquello que es común, ¿no? Empezar a pensar en esos desafíos que cada uno necesita, que son un motor para todos los niños y niñas, ¿no? No siempre pensando en bueno, este que le está costando en determinada área, sino también este que puede más, ¿no? Y que puede más en esta área y en estas otras no, o como empezar a pensar esas posibilidades que pueden tener los alumnos como desafío de siempre estar aprendiendo algo nuevo, ¿no? Me parece que un poco el libro convoca a darle esos sentidos, ¿no? Además de estas frases y estas temáticas que fuimos abordando, me parece que queda abierta esta pregunta para los docentes, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar, como decíamos antes, en la escuela que tengo hoy, en el contexto que estoy hoy, para crear sentido, para que los pibes estén interesados por mi clase, para que mi clase, si faltan, como decís vos, que se están perdiendo? Eh, bueno, me parece que quedan muchas preguntas disparadoras, que son motivadoras para seguir analizando la educación desde un lugar en el que cada uno camina, ¿no? La escuela es el lugar de trabajo de todos los días, donde paso un montón de tiempo, y volviendo para atrás, ¿no? Es el lugar donde me gusta estar cómodo, me gusta estar feliz, y un proyecto me motiva, seguramente un proyecto, un desafío, me motiva como a los chicos a seguir adelante, a seguir pensando y sobre todo, como decimos, ¿no? Capacitándonos. Mm. Sí, sin dejar, digo, de alguna manera de pelear por mejores condiciones, sobre todo digamos, aquellos niños o niñas, adolescentes más desprotegidos, más vulnerables, porque me parece que también no todo lo podemos hacer nosotros solos, ¿no? Que aquí siempre la presencia del Estado es muy importante porque hay problemas que nosotros no podemos resolver. Entonces digo, ni ponerme en situación de superhéroe que yo puedo con todo, ni tampoco en que no puedo nada, ¿no? Me parece que ahí hay como un equilibrio que uno tiene que pensar en qué sí yo puedo y también reconocer las limitaciones, los obstáculos del contexto, porque, bueno, el nivel de pobreza, la brecha que tenemos en términos digitales, muestran, digo, ya sabemos que no es que es producto de la pandemia, sino que es más estructural en nuestro país, pero es un problema muy importante, y uno tiene que pensar siempre que solo no puede, y creo que la pandemia nos mostró que trabajar en conjunto, que trabajar con otros, pensando con otros, es mucho más fácil abordar todo esto, pero que hay asignaturas pendientes en muchos lugares de nuestro país y que no vamos a poder solos, ¿no? Sino, no, bueno, una buena clase está bueno y tenemos que hacerla. Ahora, no podemos resolver si tienen hambre y hay que darles de comer, ¿se entiende? O sea, me parece que Sí. tenemos que trabajar como todo el tiempo con estas dos miradas, ¿no? Lo micro, lo que yo puedo hacer adentro del aula, y también qué pasa con el contexto, qué pasa con las políticas públicas, ¿no?
me parece que como en doble, en dualidad, ¿no? Claro. Bueno, Rebeca, ya vamos finalizando, que se nos acorta el tiempo. Muchas gracias por darnos este espacio a todos. Les recuerdo a la gente, este libro que trabajamos hoy, El sentido de la escuela secundaria, mañana lo vas a estar presentando. Así que bueno, ahí estaremos. Está el link en el video Sí, lo de vamos a Rebeca, presentar, en realidad lo estamos presentando en Paraguay, porque es la Escuela del Sol de pero podemos Paraguay. estar. Obvio, obvio, no, pero es muy gracioso porque es como lo que la tecnología nos permite hoy, ¿no? Sí, lo vamos a presentar mañana en Paraguay. Pero acá, estamos acá, pero estamos allá. Buenísimo. Bueno, Bueno, gracias Rebeca. Le cuento a la nada, gente que el sábado, 19 horas, voy a estar también hablando con Silvana Corso, que participó de las charlas TED. Vamos a estar hablando sobre diversidad. Es una directora de escuela media, con una experiencia muy linda también. Así que bueno, los invito. Gracias Rebeca, un beso no, grande y esperamos igualmente. verte pronto. Mañana te Bueno, escuchamos. bueno, gracias por la Un invitación, beso. Nicolás, un abrazo enorme. Gracias. Chau, chau. Adiós.